Señorías, el acceso a la atención pública sanitaria en condiciones de equidad y universalidad es un derecho básico de toda persona. Desde esta firme convicción, el Gobierno les solicita el voto afirmativo a la convalidación del Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Es una norma que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones por el sistema público de salud. Es una norma que dignifica la acción política y que tengo el orgullo, en nombre del Gobierno de España, de traer a esta Cámara. El Gobierno tiene como objetivo mejorar la vida de las personas, eliminando desigualdades y garantizando los derechos de la ciudadanía, la solidaridad y la cohesión social. Para ello es preciso recuperar la universalidad del acceso a la sanidad pública. Una sociedad justa no deja a nadie atrás, sitúa a las personas en el centro de la acción política. Además, y esto es tan importante como lo anterior, la norma que traemos a la consideración de la Cámara representa un auténtico cambio de modelo en la atención sanitaria en España, porque a partir de ella la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de equidad y de universalidad a todas las personas. Estamos dando un salto cualitativo de amplísimas dimensiones. Garantizamos la atención sanitaria como un derecho básico de toda persona, tal y como reconocen organismos y tratados internacionales y como establece el artículo 43 de la Constitución española. Hoy estamos aquí porque el anterior Gobierno aprobó un Real Decreto Ley 16/2012 de exclusión sanitaria que supuso una auténtica involución en el Sistema Nacional de Salud. Señorías, ustedes recuerdan que el instrumento jurídico utilizado por el Gobierno de entonces para recortar derechos y generar exclusión y discriminación fue un Real Decreto Ley. Las razones que han llevado al nuevo Gobierno a utilizar esta misma fórmula son muy diferentes. El motivo fundamental que justifica la urgencia de la presente norma es terminar con la injusticia de que existan en nuestro país personas sin derecho a la asistencia sanitaria normalizada. Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos, para el Gobierno actual es urgente recuperarlos. La segunda razón de la urgencia es garantizar la seguridad jurídica a profesionales sanitarios y administraciones autonómicas. Hay que destacar el amplio rechazo de la mayoría de comunidades autónomas a la exclusión en la sanidad pública de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, manifestado a través de la aprobación de distintas disposiciones de rango normativo que en muchos casos han sido cuestionadas ante los tribunales. Aunque, señorías, una vez modificada la norma y si es convalidada, los recursos interpuestos deben ser analizados, ya que carecen de sentido, pues el fondo ya ha cambiado de cuestión y se abre el camino al desistimiento de los mismos con diálogo con los gobiernos autonómicos respectivos. Y la tercera razón, y va ligada a esta segunda, es la necesidad de armonizar y dar cohesión territorial en el acceso a la sanidad, ya que las comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con la exclusión sanitaria adoptaron soluciones de manera desigual.
Era pues urgente acabar con esta disparidad, con la inseguridad jurídica, con la desigualdad y exclusión y garantizar los derechos y la salud individual y colectiva de la ciudadanía. Pero, además, hay una gran diferencia en la forma de abordar este Real Decreto Ley. En esta ocasión se ha abierto un proceso dialogado. En primer lugar, con las comunidades autónomas y después con el resto de agentes implicados y sociedades científicas, y también con movimientos y organizaciones sociales. Primero se acordaron unas líneas básicas. En base a la propuesta inicial se hicieron enmiendas, aportaciones y posteriormente se trabajó conjuntamente el texto normativo. Es una ley en la que todas las instituciones y entidades interesadas han tenido la posibilidad de contribuir y exponer sus propuestas. Señorías, la reforma que aprobó el anterior Gobierno desvirtuó el derecho a la protección de la salud, al anular el acceso y la vocación universal y eliminar la titularidad del derecho establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. Supuso una involución del esquema legal de cobertura porque anuló, como digo, el carácter universal de la sanidad al condicionar este derecho al aseguramiento. Fue una reforma impuesta, sin diálogo y sin participación, y que respondía a un modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad. Se trató de justificar con criterios economicistas, hablando de un supuesto ahorro económico que nunca se demostró. De hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dijo en 2015 que el modelo de exclusión sanitaria, además de injusto, es más caro. La asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean hospitalizados, procesos estos que implican un mayor gasto sanitario. Señorías, es un hecho que la exclusión sanitaria ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema y que la fragmentación en el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria de estas personas ha agravado su situación de extrema vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son las personas afectadas de una patología crónica, que requieren un tratamiento continuado con seguimiento ambulatorio, como puede ser la diabetes, el asma, cardiopatías o cualquier patología vinculada al tiroides, todas ellas de alta prevalencia y cuya falta de seguimiento y tratamiento pueden conducir a severas descompensaciones, exigiendo entonces el ingreso hospitalario. Estudios realizados, como el realizado por el Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada… Señorías, les ruego silencio. Gracias, señor presidente. Sí, porque hay varias conversaciones que casi se las podría yo resumir desde la tribuna. Como les decía, y creo que esto tiene importancia, estudios especializados, como el que hacía mención de la Universidad Pompeu Fabra, demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada se habrían incrementado hasta un 15% en los 3 años posteriores a la implantación de la exclusión. Además, el efecto regresivo del Real Decreto Ley de 2012 ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las comunidades autónomas. Esta es la valoración que del Real Decreto Ley del anterior Gobierno hizo precisamente en abril de este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que pedía las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios sin discriminación alguna.
El Real Decreto Ley que hoy debatimos responde a estas demandas y a las de otros organismos internacionales. El Consejo de Europa, en enero de 2014, calificó como ilegal la decisión de excluir de la atención sanitaria normalizada a las personas migrantes. En su informe destacó que la crisis no puede servir como pretexto para negar la sanidad. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, también en 2014, criticó duramente la medida y consideró inaceptable y pidió al Gobierno que cambiara de rumbo. La propia Organización Mundial de la Salud, a través de su directora general, en abril de 2017, reivindicó la necesidad de que todos los países garanticen la cobertura sanitaria universal a toda la ciudadanía, desde la consideración de esta como la máxima expresión de justicia, y destacó que a nadie se le debe negar el acceso a intervenciones que salvan vidas o promueven la salud por motivos injustos, incluidas las causas económicas o sociales. Además, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas y movimientos y organizaciones sociales han censurado la exclusión sanitaria y han señalado los perjuicios que ha provocado. Señorías, España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos orgullosos. Y hoy fortalecemos el sistema recuperando su carácter universal, convirtiendo la asistencia sanitaria en un derecho básico de toda persona. Con esta decisión estamos finalizando lo que se hizo hace más de 30 años, cuando fue impulsada por el ministro Ernest Lluch y se aprobó la Ley General de Sanidad, que fijó la protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual y como un mecanismo de justicia social de primer orden. Fue la ley que sentó las bases de uno de los pilares del estado de bienestar en nuestro país. El concepto de atención sanitaria integral a la salud, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y los servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial, que impulsó la Ley de 1986, se han demostrado como uno de los grandes logros de nuestra democracia. En este espíritu defendemos el derecho fundamental a la salud de todas las personas, sin exclusiones por lugar de residencia o de nacimiento, porque la salud, señorías, no entiende de fronteras, no entiende de carnés de identidad, de permisos de trabajo ni de residencia. Con la recuperación del carácter universal alcanzamos la meta marcada por Ernest Lluch y consolidamos así nuestro sistema público de salud. Recuperamos derechos y mejoramos el bienestar del conjunto de la sociedad. Señorías, quisiera detallar en este punto algunos de los aspectos más importantes del Real Decreto Ley que hoy debatimos. En primer lugar, la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan residencia en España, según se establece en la Ley General de Sanidad y en el articulado de la Ley de Cohesión y Calidad. La titularidad de ese derecho fue derogada por el Real Decreto Ley de Exclusión Sanitaria de 2012. En segundo lugar, la garantía del derecho a la asistencia sanitaria basado en la condición de ciudadanía. La norma implica un cambio de modelo en la atención sanitaria en España. El derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. Todas las personas, incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España, tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. También aquellas personas que, aunque residen fuera de nuestro país, tienen reconocido aquí su derecho a la asistencia sanitaria
por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que viven fuera o los trabajadores transfronterizos. Y se corrige, además, la exclusión de la atención sanitaria integral de los colectivos que quedaron fuera con el Real Decreto Ley 16/2012. En tercer lugar, se han establecido una serie de criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia. La asistencia sanitaria no será a cargo de los fondos públicos cuando exista un tercero obligado al pago, como un seguro de viaje o de accidente, o cuando se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. En cuarto lugar, la norma reconoce al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las competencias del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. Este punto es de especial trascendencia porque consolida el modelo de sanidad universal asociado al concepto de ciudadanía. Y, por último, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, serán las encargadas de tramitar la solicitud y la expedición de la tarjeta sanitaria que acredite a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes para poder recibir la prestación asistencial. La hoja de ruta del Ministerio es la armonización del procedimiento dentro del Sistema Nacional de Salud, con objeto de garantizar la equidad y la cohesión asistencial. Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta de instrucciones para la ejecución de la norma y las comunidades autónomas ya han planteado sus aportaciones. A su vez, se han compartido con la sociedad civil y todas las propuestas están siendo actualmente estudiadas y analizadas. Les traslado que, tras las aportaciones, se han clarificado cuestiones, como, por ejemplo, que la asistencia es gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la resolución favorable, es decir, la emisión de la tarjeta sanitaria. O, por ejemplo, se incluye la posibilidad de que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada. Señorías, la seña de identidad del nuevo Gobierno es el diálogo y la participación. Por eso somos partidarios de que esta norma se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que sea mejorada durante su tramitación parlamentaria con la participación de todos los grupos, para que esta norma sea de todos, para que esta norma sea de todas. Señoras diputadas, señores diputados, para finalizar, lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia es la mejora de la salud individual de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad. Hoy, señorías, tienen en su mano elegir entre la universalidad y la exclusión. Esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad. Sostiene Adela Cortina que la ética sirve para descubrir la diferencia. Creo que la diferencia está en la decisión política de convalidar hoy, o no, el Real Decreto Ley que recupera la universalidad y garantiza la salud como derecho para todas las personas. Esas decisiones políticas son las que transforman una sociedad y las que la hacen más justa. Quiero, para finalizar, dar las gracias a todas las personas que en estos 6 años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales y a entidades y a organizaciones sociales. Ellos, algunos están en la tribuna, han visto en primera línea los efectos y también el sufrimiento que ha provocado la decisión injusta del anterior Gobierno.
habéis dado ejemplo de civismo y de profesionalidad. Profesionales y entidades se han aliado a favor de la sanidad universal y han planteado soluciones desde la convicción de que el derecho a la salud es irrenunciable. Habéis contribuido Amigos, amigas, habéis contribuido a construir conciencia social. Habéis contribuido a dar ejemplo de una sociedad decente y solidaria. Habéis hecho un buen trabajo. Muchas gracias.